¿Qué tal amigos de Grupo en Concreto? Muy buenos días. Seguimos aquí con las transmisiones todos los días llevándoles información y todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo en el marco de, pues bueno, desgraciadamente la propagación del COVID-19, una pandemia que ha afectado las actividades económicas, sociales y culturales, bueno, que ha afectado la vida de los mexicanos y de todo el mundo. Y bueno, una noticia importante, hoy el INEGI dio a conocer el resultado del PIB al segundo trimestre del año y que bueno, a decir de muchos analistas, pues nos regresa a las cifras que teníamos cuando fue el sismo de 1985 y que bueno, pues la recuperación al parecer va a ser lenta. Entonces, pues de estas noticias y más estaremos platicando y bueno, la información la pueden ver en nuestro sitio de Grupo en Concreto en internet y bueno, les saludo a nombre de Mariel Zúñiga y hoy tenemos un invitado muy importante que nos va a platicar sobre lo que está ocurriendo en el sector restaurantero. Desgraciadamente, uno de los más afectados por esta pandemia. Le damos la bienvenida a Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de Canirac. Muchas ¿Qué tal? gracias, Richard. Muchas gracias. Pues a tus órdenes, sí es un tema muy complejo y bueno, hay mucho que hablar. Así que tú dime por dónde quieres que comencemos. Perfecto. Pues en principio la pandemia pues no la veíamos venir, fue un golpe muy severo. ¿Cómo recibió el sector restaurantero pues este cierre que se esperaba por meses y se prolongó mucho más? Mira, en realidad, afortunadamente con la experiencia que tuvimos con la influenza en 2009, pudimos de alguna manera mitigar que el impacto no fuera tan intenso. Y aunque pueda parecer que fue menor, pero en realidad es que este impacto hubiera sido todavía peor si no hubiéramos tomado algún tipo de decisión. De hecho, nosotros, fíjate bien, nosotros en enero Sí. ya habíamos mandado el primer comunicado de la Canirac a todos nuestros agremiados, avisándoles que iba a venir una situación y que tomaran todas las precauciones en el sentido de cuidar sus inventarios, disminuir gastos, evitar gastos que no fueran prioritarios. Si yo creo que si no se hubiera mandado, no se hubiera avisado, hoy la mitad de este gremio hubiera desaparecido. Porque en todo el país, digo, dependiendo de qué parte del país hablemos, te puedo decir exactamente qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cozumel, claramente dejaron de llegar a estos cruceros con los que vive la isla al 100%. Y además, para que regresen de nuevo, va a pasar mucho tiempo porque no solamente está el tema de la higiene, sino la percepción del contagio. En la Ciudad de México, prácticamente en la segunda semana de marzo, la gente dejó de asistir. Se hablaba inclusive de que se iba a cancelar en aquellos meses la Convención Nacional Bancaria, si recuerdan más o menos fue por ahí del 15, 16 de marzo. Pues para el 20 de marzo ya había muchos restaurantes cerrados en la Ciudad de México. Esto significa que pasaron más de 100 días donde los restaurantes estuvieron cerrados y pues aunque sí se mandó la señal de alerta, pero en realidad no era muy fácil o era algo complejo parar la operación porque todos los gastos que se estaban haciendo en ese momento no se pudieron parar. Y, y algunos de los inventarios, sobre todo en materia perecederos, pues no se pudieron salvar y hubo mucho desperdicio de ahí. Entonces, después de 100 días, pues ha sido una situación muy compleja porque el flujo con el que se contaba se fue a no solamente a cero, sino bajo cero, por debajo de las necesidades. Y ha sido una situación muy complicada y el regreso, pues acabamos de hacerlo, pero en situaciones igualmente muy adversas, Enrique, ¿no? ¿Tienen ya en Canirac alguna cifra de cuál fue la afectación en números? Si cuántos restaurantes desgraciadamente ya no van a poder volver a abrir. Hemos visto ya hay algunos Sí, informes que han dicho que ya no van a volver a abrir sus puertas y el número de empleos que se han perdido. sí, mira, precisamente nosotros en la Canirac a finales de febrero eh, nos entregaron un estudio que habíamos mandado a hacer 6 meses antes, eh, que fue elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Administrativa, mejor conocido como el CIDE, que es un organismo, es una institución muy prestigiada. Y entonces en ese momento nos los entregaron y hacía referencia a lo que había pasado en el 2009 con la influenza.
En ese 2009, el gremio, su PIB restaurantero retrocedió el 9%, 9.6% para ser muy preciso, por 15 días de cierre. Y si lo que pasa es que como pasó relativamente rápido, no lo sentimos, 9% por 10 días. Entonces, haciendo una analogía de 15 días contra 100 días, pues es muy fácil pensar que si en aquella ocasión nos costó el 9%, ahora el doble de impacto, es mínimo lo que iba a pasar por este gremio. Este gremio está representado por más de 600,000 unidades económicas en todo el país y por más de 2 millones de personas de trabajo directo. Estos datos no me los saco yo de mis propios datos, sino provienen del INEGI, que es nuestra referencia y que están siendo confirmados por el CIDE. En el 2014, este gremio estaba formado por 1.450.000 mexicanos dedicados a esta actividad. Y en el 2018 cerramos con más de 2 millones. Entonces hubo un crecimiento de casi 600,000 personas, un poquito más de 600,000 personas que se incorporaron a esta actividad en 4 años. Eso habla de la dinámica de un gremio, eso habla de la dinámica de crecimiento que traíamos, que crecíamos por arriba del doble dígito. Entonces, son datos muy formales, porque independientemente de todo, yo hablo de los datos comprobables. Cuando hablo de los 2 millones de mexicanos, son empleos directos. Entonces, no, los indirectos habría que sumarle otro par, pero yo me refiero a la afectación de manera directa que lo que está haciendo esta pandemia. Y en este, Calculamos el 15% entonces de pérdida de empleo y de unidades económicas, calculamos sobre 2 millones, el 15% son 300,000 empleos directos, que de hecho con la información que he estado sacando recientemente el INEGI, de hecho leí un documento que elaboró uno de los subgobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel, hablaba de la pérdida de empleo. Decía de materia formal hay 1,5 millones de empleos registrados ante el Seguro Social que se están perdiendo. Y como sabemos que la economía en México, el 58% está en la economía informal, nada más multiplicamos por 2 y ya sabemos que se han perdido, cuántos empleos se han perdido en esta pandemia o debido a esta pandemia. y en ese sentido, ¿tienen un estimado de cuántos restaurantes desgraciadamente ya no van a volver a abrir sus puertas? Sí, claro que sí, mira, son como 90,000 divididos entre unidades económicas. Uso el término de unidades económicas porque así lo usa el INEGI, pues para no desviarme y tener la misma narrativa. En realidad lo que está pasando es aproximadamente el 15% sobre 600,000, son 90,000 establecimientos que van a terminar. Ahora, desgraciadamente, estos números pueden crecer porque, como bien apuntabas, pasaron 100 días, pero ya abrimos y hoy los restaurantes están trabajando con ventas muy por debajo de lo que pasó el año pasado. Estamos hablando que en promedio no pasan del 25-30% de sus ventas comparativas con el año pasado. Y en ese sentido, presidente de la Canirac, ¿cómo fue la preparación? Vimos que ya echaron a andar con mucha anticipación protocolos de sanidad. ¿Cómo abrieron los restaurantes en esta nueva normalidad? Mira, precisamente el protocolo, la Canerac lo que hizo es, aprovechando la experiencia o la mala experiencia que habíamos tenido en el 2009, ya prácticamente ya en muchos de los establecimientos el gel antibacterial ya estaba presente, ya se había hecho más bien una costumbre. Entonces, pero en aquella ocasión se impusieron una serie de protocolos que habían sido elaborados por gente que no conoce el gremio. Entonces, nosotros nos anticipamos, presentamos, elaboramos un protocolo con la experiencia que estaba viviendo Francia, Italia, España y Estados Unidos y lo adaptamos a la norma oficial mexicana y ese protocolo es el que presentamos a las autoridades federales. De hecho, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Turismo lo adoptaron como propio y la publicaron. Entonces, digamos que el protocolo con el que estamos trabajando fue el que elaboró la Canirac y de hecho ha servido como base para los demás protocolos de higiene en todas las demás áreas. Entonces, abrimos con ese protocolo porque sabemos que es muy importante que a los clientes, que finalmente son los que visitan, tienen que sentirse que se está actuando de manera profesional, se está actuando de acuerdo a la experiencia de otros países
y enseñando también a nuestra gente, ¿no? Por ejemplo, un dato un poco curioso, ¿no? Hasta esta fecha nos dimos cuenta que los geles antibacteriales tenían que traer más alcohol porque este es un virus y no es una bacteria, entonces había que atacarlo de manera distinta y nosotros reaccionamos mucho tiempo, con mucho tiempo de anticipación. Sabíamos que habíamos que manejarlo de una manera distinta y lo hicimos. Sin embargo, lo que no está en nuestras manos, o sea, todo lo que estaba en nuestras manos lo hicimos. Desgraciadamente, todo lo que no está en nuestras manos y que tiene que ver con el temor al contagio, pues depende de otros factores. Así es. Y en este caso, ¿no se les ha jugado también mucho en desventaja el aforo máximo? Porque, bueno, para muchos económicamente no es redituable el nivel de aforo que les están permitiendo. Con algunos estados he visto que les han permitido ya volver a tener mesas afuera. ¿Cómo está bueno, pues cómo lo están viviendo algunos restaurantes en este? Mira, realmente muy mal porque el aforo depende del lugar donde me digas, ¿no? Pero por Ujú. decirte algo, ¿no? Si hablamos del área metropolitana de la Ciudad de México, los restaurantes tienen permitidos abrir hasta el 30% de ese aforo o hasta el 40% si tienen terrazas o espacios exteriores, que pues, no todos los restaurantes tienen espacios exteriores. Entonces, digamos que en general el 30% es el aforo. Y no es suficiente por una razón, porque tienes tus gastos al 100%, no al 30%. Entonces, la dinámica es muy compleja. Eh, en un inicio se decía, bueno, tienes que proteger a toda tu plantilla laboral. Pero en realidad, ¿cómo se puede mantener una plantilla laboral cuando estamos trabajando a un aforo reducido? Pero además, como dicen, desgraciadamente eso no es lo peor, sino que además de que trabajamos con un aforo reducido, trabajamos con un horario restringido y con elementos que hacen que la gente se sienta, pues, que no está viviendo la experiencia, o sea, no se puede poner música, no se pueden sentar más de 4 personas en una mesa, y además hay que cubrir por todos estos protocolos del denominado mesa segura, así se llama el protocolo, mesa segura, Okay. como la careta, el tapabocas, tapetes instantes que tomen la temperatura, que te hagan las preguntas de rigor, que no puede haber nada sobre la mesa. Entonces, todos esos elementos en conjunto hacen que se mande un mensaje pues, de temor. Además de la epidemia de salud y la crisis económica, tenemos una epidemia de miedo. Entonces están conjugando tres factores que forman la tormenta perfecta. Y desgraciadamente, pues sí, así es. Y ahorita, bueno, con el dato del INEGI de que la economía pues cayó bastante, pues se suma, como bien lo dice, esa tormenta perfecta. ¿Qué requiere el sector? Como usted lo dice, bueno, pues es generador de empleo y bueno, pues la mayoría de las pymes están dentro del sector turismo, del sector restaurantero. Algunos estados han implementado apoyos, pero a nivel federación todavía no vemos nada. ¿Cuál es el mensaje de Canirac, presidente? Desgraciadamente, hay un tema. Para la federación, nos queda muy claro que no hubo, llamémosle, el interés por ayudar a este segmento. De hecho, desgraciadamente, la frase que pronunció el presidente, que quiebre quien deba de quebrar, me pareció muy desafortunada y muy injusta. Eh, pero bueno, por un lado también le agradezco para que ya nos dejemos de cosas y ya sabemos a lo que nos atenemos. En realidad, lo que ha sucedido en los estados han sido, digamos, más sensibles. Uh -huh, Depende del estado, pero por ejemplo se vienen a la mente algunos. uh -huh. Durango nos proporcionó los vehículos para ayudar la comida para llevar, o sea, nos dieron facilidades. En Coahuila también hubo un esfuerzo de esa naturaleza. En el caso de Sonora, nos ayudaron para que se le dieran todo tipo de facilidades a la comida para llevar. Entonces ha habido ese tipo de ayudas, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros hubiéramos querido hubiera sido lo que hicieron en otros países, reducción de IVA, que finalmente no iba a ser en beneficio nuestro, que es algo que también se malentendía, ¿no? Porque me decían, oye, es que vas a ganar, pero aparte ignorantes, ¿no? Porque hay gente que es muy ignorante. Le digo, no, si tú bajas del 16% al 10%, a mí no me estás ayudando, lo que estás ayudando es a mi cliente. Pero bueno, ya sabes que
hay mucha ignorancia en todos lados. Pedimos también que se prorrogara el pago de la luz, tampoco hubo respuesta, y entonces nos han sometido, digamos, a un proceso que nos ha dañado severamente, porque, como bien apuntabas, además de todo este esquema, abrimos en medio de una situación económica donde nuestros clientes, nuestros comensales, se encuentran, pues, también están sufriendo esta crisis económica. Hay quienes han perdido su empleo o ganan menos, o si trabajaban por comisiones, pues se encuentran en un entorno adverso. Son muchas cosas que no ayudan. Por supuesto, aquí el tema fundamental es no podemos quedarnos a llorar y decir todo lo que no está pasando, tenemos que tomar otra dinámica y ahí es donde la candidata que está haciendo su trabajo. Porque no podemos únicamente decir todo lo malo que nos va, sino establecer una nueva narrativa hacia nuestros comensales, a nuestros colaboradores, a la gente que ha dedicado toda su vida a esta actividad. Y también a seguir insistiendo con las autoridades federales y municipales y estatales que nos ayuden con otro tipo de iniciativas, como el tema de la deducibilidad bajo dos eh, facetas importantes. La primera, que tiene que ver con la deducibilidad de los gastos de los restaurantes de las empresas, eh, bajo un esquema acotado para que no se preste a un uso, digamos, que cada empresa pueda deducir de acuerdo a las utilidades decretadas en el ejercicio anterior, y también en una forma en la que promovemos el número de empleados a los que tiene cada empresa, para que haya una relación de yo puedo deducir dependiendo de las utilidades que genero, decretadas, y en base al número de empleos. O sea, quien tenga más empleos, genere mayor empleo, tenga mayor capacidad de deducción. Y por otro lado, pedimos que a todos los empleados de todas las empresas les hagan deducibles sus alimentos que van a la calle. Okay. Como sabes, una población alrededor de 15 millones de mexicanos tienen que comer fuera de sus casas. Y esto hace que una buena parte de ellos tenga que comer en la calle porque sus ingresos no les permiten hacerlo de otra manera. Entonces pedimos a la autoridad que sean sensibles, sí, con la industria restaurantera, pero también con los millones de mexicanos que comen en la calle, y que les demos un apoyo y hagamos deducibles. La propuesta es muy clara, que cada empleado pueda deducir hasta por 20,000 pesos anuales su comida, que nos parece una posición muy sensata. Si la dividimos entre 52 semanas, pues un gasto, realmente estaríamos ayudando a la gente más o a la menos favorecida, y de eso se trata, que hagamos una ayuda general. Por supuesto, vamos a esperar qué nos dice la autoridad. Y en materia de cambio de narrativa, lo que nosotros estamos haciendo a través de todos nuestros medios de comunicación, la candidata que en realidad está presente en todo el país, tenemos eh, delegaciones en todo el país, y cambiando la narrativa en el sentido de que el mensaje es todo lo que hicimos no ha sido suficiente para salir adelante. Por lo tanto, no es una visión única la que tenemos que tener, sino una visión de comunidad. Eh, es una visión donde todos nos tenemos que preocupar de todos para que en comunidad salgamos todos adelante. Si queremos hacerlo de manera individual, no lo vamos a lograr. Y de manera comunitaria tenemos que hablar con nuestros socios comerciales, con nuestros colaboradores dentro de los restaurantes, con toda la gente que tiene que relación con nosotros, a que salgamos juntos, porque si no es por ahí, no lo vamos a lograr. Y bueno, tenemos algunas preguntas del auditorio. Me gustaría dar paso a unas dos o tres. Nos dicen que en este caso las plataformas digitales, ¿qué tanto fueron un aliado o cómo tomaron los restaurantes? Pues vimos mucho el servicio de entrega a domicilio. ¿Cómo se montaron a esta nueva, bueno, pues, forma de relacionarse, de vender? Mira, en realidad, la realidad de las plataformas ayudaron muchísimo, porque al no haber ventas, la única manera de generar un flujo fue a través de las plataformas digitales. Y no solamente las plataformas digitales, porque ya había restaurantes que llevaban comida para llevar a través de motocicletas propias o bicicletas, dependiendo de la localidad.
porque hay ciudades donde también se maneja por bicicleta, porque hay espacios que están muy concentrada la gente y la gente pues Ujú. prácticamente puede ir, sobre todo en lugares, pueden ir en bicicleta o inclusive caminando, pues está muy concentrada la gente. Pero sí ayudaron porque finalmente se convirtió en la única manera de vender. O sea, lo único que podría hacerse es a través de la venta de comida para llevar. Eh, por supuesto, como todo sucede, de pronto aparecieron en el mercado muchos medios de venta digital. eh, Cambió la dinámica porque el costo de ellos es un costo elevado. No ha sido sencillo porque impacta no solamente en la utilidad del restaurante, sino en lo que percibe el cliente. O sea, por decirte algo, ¿no? Si tú llevabas cualquier platillo que costaba en un restaurante 100 pesos, había que añadirle o el 30% del costo de la plataforma o disminuir o que el restaurante castigara su utilidad. Y en realidad, pues depende de dónde estábamos. Eh, entonces por un lado ha sido beneficioso porque es mejor vender que no vender. Por otro lado, hubiéramos querido mayor sensibilidad en muchos casos para que la comisión fuera eh, un poco más beneficiosa para los restauranteros que para las propias empresas que se dedican a esta actividad. Entonces, sí, ayuda, claro, pero ahora nos gustaría mayor ayuda. Ahora, tampoco debemos de perder de vista algo. Todo esto es un medio que nos está afectando mucho porque anteriormente no, la venta de comida para llevar era un complemento, no era la totalidad de la venta. Entonces ahora, para muchos lugares, cuando se convierte en la totalidad de la venta, pues se complica mucho. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de vender a la gente, no solamente a través de comida para llevar. Así es. Y bueno, nos preguntan qué tanto les ha pegado estas inversiones que han tenido que hacer precisamente para soportar los protocolos de higiene. Digo, muchos han puesto acrílicos, otros, bueno, han tenido que incluso reestructurar los propios restaurantes. Este también, pues, ha sido un golpe, además de todas las semanas que no han tenido ventas al 100%. Pues ha sido muy fuerte porque después de venir de un momento donde no tenemos ingresos y todos son gastos y luego abrimos y hay que volver a invertir, pues ya es como dicen, regar sobre mojado, ¿no? Ya bastante afectados veníamos como para que todavía tuviéramos que hacer una inversión. Entonces, y aparte algo muy importante, porque no olvidemos que el 58% de este gremio son empresas familiares. O sea, vive la familia de ese restaurante. Porque no, los restaurantes no solo, sí somos, pero no somos únicamente los restaurantes, digamos, estos muy sofisticados que están en las grandes avenidas. Nuestro gremio, más del 98% son MIPYMES, son pequeños, son chiquitos. Entonces, a esos que le cargues 5, 8 mil pesos, 10 mil pesos más, es una fortuna. Y si tienes más de 30 empleados, en la Ciudad de México parece que ya se va a reducir. Tienes que hacer pruebas al 5% de tus colaboradores. Pero cada prueba de estas vale 1,600, 1,800 pesos porque sabemos que hay de dos tipos y todo lo que hemos aprendido, digamos, en esta nueva normalidad, ya todos ya nos volvimos expertos o medio expertos en saber cuáles son las pruebas, pero no son baratas. Entonces, si le sumas cero ingresos, gastos y luego aumentale todo esto, pues es demasiado pesado, ¿no? Ya para la gente es demasiado pesado, pero además, considerando que nos llevamos veintitantos días abiertos y el panorama no es nada positivo. Así es. Y bueno, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac, ¿qué sigue para el sector? Pues en algunos estados ya estábamos en naranja, regresan al rojo, hay mucha incertidumbre, pues todavía no se aplana la dichosa curva. ¿Qué sigue finalmente para el sector restaurantero? ¿Qué van a ser las siguientes pues, meses? Celebraciones también que se tronaron. Pues, ¿qué sigue para el sector, presidente? Pues mira, lo que viene es una situación muy compleja. Eh, a mí me gustaría hablar de todo lo bueno que va a venir, pero hoy no se ve, hoy no Ujú. sabemos a ciencia cierta, como bien acabas de apuntar,
sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo va a acabar. Las propias autoridades nos confunden, nos mandan mensajes o con códigos cifrados, no sabemos exactamente, ¿no? Supongo que cuando se dice que vamos a festejar el Día del Grito, ya no habrá nada de contagio, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que puede ser eso una fecha de recuperación. Pero, como ya hemos aprendido todos en esta pandemia, la próxima semana nos avisan que la próxima semana y la próxima semana va a bajar la curva. Entonces, en realidad, las cosas es que no lo sabemos. Y Ujú. eso es algo que yo le reclamo mucho. No, este gobierno, y me refiero a todos, porque en mi caso yo no pertenezco a ningún partido ni nada. Para mí todos son iguales, ¿no? Para mí, de buenos o de malos, o de tranzas o de no tranzas, para mí todos son iguales. Entonces, en realidad lo que ha fallado es esa narrativa clara. Por ejemplo, ¿no? Lo he comentado con todas las autoridades con las que reúno que tenemos que definir claramente si el famoso tapabocas sirve o no sirve. Porque mandar un mensaje de que sí sirve o medio sirve es un gravísimo error. Necesitamos como que mandar una narrativa clara, ¿no? Yo comenté al principio que había ciudades como Cozumel que viven del turismo. Y entonces cuando este tipo de expresiones se comunican en otros países, pues la gente dice, ¿cómo que tapabocas allá no funciona? Pues no voy a ir, ¿no? Porque evidentemente, pues ¿qué voy a ir? Voy a ir cuando el presidente piensa que no funciona, pues imagínate, ¿no? Entonces tal vez aquí en mexicanos podemos pensar algo. Pero el extranjero que tiene muchas posibilidades de escoger a dónde quiere visitar, pues no se va a arriesgar. Eso por un lado. Y bueno, esperamos que esa fecha del Día del Grito, en septiembre, pues sea realmente la fecha en donde ya hayamos superado esta pandemia y que ya estén, digamos, las vacunas listas. Si eso no llegara a pasar, Ujú. digamos que nos encontraremos en una tragedia tremenda, ¿no? Ni Dante hubiera imaginado lo que pudiera pasar en este momento, porque yo no lo sé. Si hablamos de que puede haber una pérdida de empleos de esta naturaleza, 300,000, a mí se me hace un número tototote. Así es. Eh, Imagínate que se dobleteara, pues es lo peor que nos pudiera suceder, ¿no? Eh, por supuesto, vamos a sobrevivir, un gremio como esto va a sobrevivir, pero será muy dañado, será muy afectado, pero pues, tenemos que hacer uso de toda la creatividad de la que presume el mexicano y reforzar el tema de la gastronomía mexicana como patrimonio de la humanidad. Sí, ese es un buen punto y bueno, pues ya veo que la Tlayuda ganó un premio y pues por ahí es lo mágico, lo bueno, como usted lo dice Vamos a también. tener que hacer de uso de la- todo eso, Enrique, ¿no? ¿Mande? Vamos a tener que hacer uso de toda esa creatividad. Así es. Pues muchísimas gracias, Francisco Fernández Alonso, presidente de Canirac Nacional. Gracias por Gracias. estar con nosotros en Grupo en Concreto. Al contrario, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde, buenos días y buena tarde. Y pues bueno, amigos de Grupo en Concreto, pues como bien lo dice el presidente de la Canirac, pues vienen retos importantes, vienen cosas que hay que superar. El fin de año, pues bueno, es importante por el nivel de festejos, por el nivel de ventas, que bueno, pues siempre ha sido una palanca para el crecimiento económico del país, que tanto lo necesita ahora que la caída del PIB al segundo trimestre del año, pues fue la más fuerte desde que se tiene registro, desde que se tiene esta medición del PIB, y que bueno, de acuerdo con algunos analistas, la recuperación económica, si bien nos va, sería en 4 o 5 años, pero si no, como se ven las perspectivas, pues nos puede llevar entre 8 hasta 11 años volver a tener los índices de crecimiento económico que teníamos antes, muchísimo antes de la pandemia. Entonces, pues bueno, vienen retos importantes. Amigos de Grupo en Concreto, pues no se despeguen, pueden consultar la información en www.grupoenconcreto.com.mx, en donde está toda la información referente a este día con lo del INEGI. Y bueno, ¿cómo se están preparando las entidades para esta reactivación económica? Algunos estados, pues bueno, han implementado apoyos, han dado créditos, han dado facilidades al sector restaurantero, pues precisamente para que haya esta reactivación, por ser uno de los principales generadores de empleo en el país, pero bien, como lo dicen, pues sí hacen falta todavía esos apoyos del gobierno federal
y también esas cuestiones que permitan, pues bueno, incentivar el consumo. Vimos aquí en la Ciudad de México que se había reprogramado la celebración del Día de las Madres, se había reprogramado la celebración del Día del Padre, y pues bueno, quedaron ahí a la deriva porque pues ya no se dieron fechas concretas, y bueno, pues desgraciadamente no se está apoyando, no se le está dando la importancia a este tipo de sectores que son pues, los generadores de empleo. Ustedes han visto en cada restaurante, pues hay rostros, hay personas, hay familias que dependen de esta actividad, muchos meseros, cantantes, mucha gente de esta industria, pues bueno, vimos que algunas veces han manifestado fuera del Palacio Nacional, y estas cifras de desempleo, estas cifras de cierre de restaurantes, pues tienen nombre, tienen apellido y tienen un rostro que desgraciadamente pues se suman a las filas del desempleo. Entonces, pues el reto es mayúsculo, y también de nosotros pues apoyar a este sector, a la industria turística y a todos ellos que en su conjunto pues son generadores de derrama económica. Amigos de Grupo en Concreto, pues seguimos aquí. Mañana vamos a hablar precisamente más sobre estas cifras, sobre la actividad económica. Va a estar un académico que nos va a platicar sobre cómo están los números del INEGI, cómo está la política en materia, pues bueno, de apoyos, cómo están funcionando toda la narrativa, y bueno, pues cómo vamos a salir, cómo va a salir la economía adelante. Mañana en concreto contigo, y pues bueno, nos seguimos aquí viendo. Que tengan un excelente jueves y muchas gracias por conectarse.